Buenas noches. Otra vez, parece que no se va a conectar nada más. Entonces vamos a iniciar. El tema de hoy no es muy extenso. Antes, quiero decirles que ya estoy terminando de subir las notas. Me faltarán a lo sumo 20 entregas por subir, pero ya están calificados todos. Como observación general tengo que no tuvieron en cuenta las normas APA en la mayoría de los casos, lo cual tuve en cuenta al momento de realizar la observación, pero no les cambió sustancialmente la calificación, o si no, no hubiera sido muy buena en la mayoría de los casos. Les recomiendo, en la próxima entrega no tienen que hacer un texto, luego no van a tener que citar rigurosamente con normas APA, pero les recomiendo que en lo sucesivo, para otros trabajos, para otras entregas, se fijen en que todo lo que enlisten en las referencias esté citado dentro del texto. Si no está citado dentro del texto, no lo pongan en las referencias, porque tiene que haber correspondencia entre la lista de referencias y las fuentes de información que cito, sea textualmente o parafraseando en el texto. Algunos incluso obviaron por completo citar siquiera una vez a los autores que relacionaron las referencias. Eso les puede traer problemas porque en el tema de plagio, porque con citar, perdón, con hacer el listado de referencias no basta para que este no se dé. Se requiere citar por respeto a las fuentes dentro del texto. Entonces, es mi recomendación. Fue algo común, salvo algunas excepciones que las manejaron muy bien. En suma, hicieron una exposición buena de los temas que eligieron y, como les digo, lo tuve en cuenta y no lo tuve en cuenta al momento de hacer la observación, pero no modificó sustancialmente este hecho las calificaciones. Y respecto a la segunda entrega, en la clase pasada, en la que lamentablemente solo estuvo una persona, les conté que les doy la posibilidad de, para quienes quieren hacer la infografía, que, que establece la guía, o me parece que es mucho más enriquecedor para ustedes y menos dispendioso, porque hacer una infografía, por ejemplo, para mí es complicado, no tengo esa habilidad. Que vean, para quienes quieran, reitero, una película que se llama Una mujer audaz y sobre ella hagan una exposición breve de una página donde me indiquen si a ustedes de lo que allí sucede o el caso que allí se expone, les parece que allí se refleja lo que vemos como buenas prácticas empresariales o ética empresarial. Esto se los voy a dejar en un correo hoy o mañana más tardar con el que les envíe la presentación. En esa medida así lo haremos. Quienes lo quieran hacer en grupo lo pueden hacer y quienes quieran trabajar de manera individual, así será también. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Les voy a dejar en el chat el nombre de la película. Creo que muchos la han visto, de hecho. ¿Tienen alguna pregunta al respecto o continuamos con la presentación? O iniciamos mejor, porque no podemos continuar porque no hemos empezado. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces, les decía que hoy vamos a ver un tema no sencillo, pero que se trata muy brevemente. Y para quienes hicieron la lectura, podemos, no sé si llegamos a la misma conclusión, pero yo concluyo que quien elaboró esa lectura lo hizo desde una óptica más subjetiva en ciertos aspectos. Generalmente, cuando se refiere a entidades públicas o a los servidores públicos.
y ya a lo largo de la exposición les voy a explicar por qué. Entonces, para empezar, vamos a hacer un recuento, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la ética tenía relación con todas las actividades humanas, perdón. Entonces hay ética médica, ética de los abogados, ética ambiental, ética de las empresas, permea todas las actividades humanas. Esta ética en la relación con todas las actividades humanas exige integridad, coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo tengo como un valor, entre lo que yo tengo como un principio y lo que reflejo en mi actuar, cómo actúo. Actuar de acuerdo a la escala de valores interna que tengo. Y esto lo que va a promover o en lo que va a derivar es en que va a tener una conducta que no va a ser lesiva contra los intereses de los demás. Es decir, y en suma, y esto lo vimos cuando vimos el imperativo categórico de Kant, yo mismo soy una barrera para, o sea, yo mismo como principio, mi conciencia, para que no actúe o que mi actuar no lesione derechos de terceras personas y derechos ajenos, porque hay derechos de primera, segunda y tercera generación, incluso hay derechos, y todos lo sabemos, que propenden a guardar la integridad de la naturaleza, de los animales, etcétera. Ya lo estamos viendo cómo eso ha cambiado y se reconocen a los animales como seres sintientes. Entonces, no es evitar o contenerme solamente de actuar de manera lesiva contra los iguales, es decir, contra los seres humanos, sino con todos los seres sintientes e incluso contra la naturaleza. En esa medida que nos indica la lectura. Resulta que entonces llegamos a la ética empresarial porque esta actividad empresarial es una actividad humana que está permeada también por la ética. Entonces, ¿qué nos dicen todas las lecturas y todas las exposiciones que hemos tenido hasta hoy? Bueno, entonces, hay ética empresarial, eso quiere decir que las empresas tienen que apropiar valores, principios y plasmarlos en un código de ética. Pero no basta con que se plasmen en un código de ética o en un código de integridad. No. Es indispensable que el actuar de la empresa en sí mismo y todo el actuar de la empresa en conjunto y de cada una de las personas que hacen parte de ellos individualmente consideradas se enmarque en el ordenamiento jurídico, en el cumplimiento, en el ordenamiento jurídico, que además dijimos de manera reiterativa que era una posición deontológica de la ética. Ahora, entonces, esta apropiación de valores relacionados con muchos aspectos, pero en lo que respecta con el tema que vamos a tratar hoy, que es la corrupción, relacionados con la honestidad, son la base para crear o construir lo que se denomina en la lectura como la cultura ética. Y va a ser efectiva en la medida no solo en que la empresa tenga un bonito código de ética donde propenda por valores o principios o reglas que procuren que el comportamiento de quienes están en ella y de la empresa en sí misma sea honesto, sino en que cuando adopte o determine cuáles son sus metas, cuáles son sus políticas y cómo debe orientar sus decisiones, tenga en cuenta esos valores, o sea, una coherencia de los valores que ellos han identificado, ¿verdad? Entonces, esto que permite que la empresa defina y aplique con claridad, pero sobre todo con transparencia sus metas. Eso quiere decir que en el momento en que elijan sus políticas, su misión, su visión, las metas, a dónde quieren llegar, lo cual va a definir su historia y lo que hemos hablado también a lo largo de las clases, perdón, va a definir la confianza frente a terceros y su reputación, que hablamos también de riesgo reputacional. Estas políticas tienen que ser no solo en el papel coherentes con estos valores,
sino en el actuar. Tienen que ser coherentes. No sé si ustedes han escuchado, todos supongo que hemos escuchado, el discurso de Tengo un sueño de Martin Luther King, en el que dice que dentro de los sueños que tiene Tengo un sueño, es que las acciones, ojalá nuestras acciones, dice, cada día sean una coherencia y una plegaria. Y no solamente en lo que respecta al actuar de las empresas, pero en el caso concreto lo vamos a aplicar acá. Entonces vamos a tener un ejemplo hasta harto, pero que les va a ilustrar. Todos conocemos lo que llaman y mal llaman falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, que también está mal llamado, porque en Colombia no hay ejecuciones judiciales, luego no pueden haber ejecuciones extrajudiciales porque las ejecuciones judiciales es cuando hay pena de muerte y aquí la pena de muerte está proscrita desde 1910. Entonces, surgió, o ustedes han oído todos, que no es política. Dicen, no es política de las fuerzas militares y las fuerzas militares, en concreto el ejército, porque las fuerzas militares están compuestas por ejército, fuerza aérea y fuerza armada, en concreto, que no fue política de las fuerzas militares en cabeza del ejército proceder o ejecutar estos falsos positivos o estas mal llamadas ejecuciones extrajudiciales, que en realidad son homicidios en persona protegida. No fue política, no era la meta, no era la visión, nadie se sentó en el ejército a decirle necesitamos resultados, y como necesitamos resultados y efectivos neutralizados de la otra parte en conflicto, entonces es indispensable que hayan homicidios en personas protegidas. Ellos dicen, no fue política. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de que incluso en el ejército hay, a raíz de muchas cosas que pasaron, una doctrina que se llama la doctrina Damasco. Y esta doctrina se basa en el comportamiento o en infundir y difundir entre los miembros del ejército todo el tema del comportamiento en derechos humanos. Entonces, vemos, están propendiendo porque todos los que integran el Ejército Nacional, de la cual que hace parte de las fuerzas militares, está encaminado a que actúen en derechos humanos y actúen correctamente, es decir, tengan un comportamiento ético, sí. Hay una política que diga, para tener estadísticas donde tengamos neutralizados un alto número de personas que están del otro lado o son la parte adversa en conflicto, se establece que tiene que haber homicidios en persona protegida. No, no hay política establecida, no está dentro de la misión, no está dentro de la visión del ejército, pero en la práctica se hizo. Ahí, o mejor, es un claro ejemplo de la incoherencia entre lo que se plasma y lo que se hace en el ejercicio. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con el tema de ejecuciones extrajudiciales, como las llaman, sino en el caso o en materia pensional. No sé si ustedes saben o supieron, porque eso ya pasó, que Colpensiones, que es el que maneja el régimen de prima media con prestación definida, estuvo en algo que se llama estado de cosas inconstitucional, porque era reiterativo que Colpensiones vulnerara los derechos de las personas que estaban pidiendo, reclamando su derecho a las pensiones. Entonces la Corte Constitucional les dijo, ustedes están en estado de cosas inconstitucional, salgan de ahí, empiecen a respetar los derechos de las personas, empiezan los derechos fundamentales, y entonces Colpensiones empieza en una carrera por levantar ese estado de cosas y empezar a resolver derechos de petición, pretensiones de reconocimientos pensionales a toda máquina, y logran levantar el estado de cosas. Les reitero, Colpensiones no tiene como política
ni ahora ni tuvo como política ni como meta vulnerar derechos fundamentales, ni estar en estado de cosas inconstitucional, pero en la práctica lo hizo. Esto o estos dos son ejemplos de que puedo tener todo un raigambre, toda una maquinaria, todo un código de ética muy bien fundamentado, unas políticas muy bien estructuradas, una misión y una visión espectacular, encaminada a satisfacer las necesidades de las personas o de lo que dijimos la clase pasada, que eran los actores interesados, que son los que tienen relación con la actividad que estoy prestando o el servicio o el bien que estoy prestando o produciendo para ellos, pero en la práctica no se cumple y nadie, les aseguro que nadie en Colpensiones o en el ejército les va a decir, resulta que a nosotros nos dijeron que la política es vulnerar derechos humanos, vulnerar derechos fundamentales, retrasar las respuestas o demorarme 2 años, 3 años en contestarle a alguien si tiene derecho a una pensión de vejez, de sobrevivencia, de invalidez, ni nadie le dijo nunca abiertamente, por lo menos a los miembros del Ejército Nacional, que incurrieran en un delito como el de homicidio en persona protegida. Esto es lo que debe verse reflejado en la práctica. No basta entonces con que las políticas, la misión y la visión estén encaminados a tener un comportamiento ético, sino que en la práctica se cumple. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta o está claro? Bueno, si no tienen preguntas, seguimos. Entonces, de definir estas políticas, esta misión, esta visión y todo lo que haga la empresa, todas las acciones tienen que estar coherentes, tienen que propender, estar encaminadas a que en la práctica, que en efecto haya un comportamiento ético, sin que eso quiera decir que puede que en algunos casos, sin que sea a propósito, es decir, culposamente, por impericia, por imprudencia, por una violación reglamentaria, por una falta grosera, pero sin la intención de dañar, hayan ciertos inconvenientes. Esto es otra cosa, no hay dolo en el actuar, puede suceder. Esta coherencia va a permitir que exista esta cultura ética y entonces va a permitir que las estrategias y los lineamientos de la empresa tengan fundamento en valores, pero sin perder de vista que la empresa siempre va a ser responsable, por las acciones y las directrices que adopte y las repercusiones que tenga. Y para quienes vayan a optar por ver la película y hacer el ensayo, se van a dar cuenta cómo una acción de una empresa, de un sector, puede tener repercusiones a largo plazo en terceros, en actores interesados, en este caso, y por los cuales va a tener que responder, porque en algunos casos, no será para todos, va a generar una responsabilidad civil extracontractual por los daños que me generó ese actuar inadecuado, por decirlo de alguna manera, de la empresa. Ahora, entonces, en suma, voy a adaptar las metas, voy a establecer las políticas y las estrategias, valorando los riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los que me pueden generar estas políticas y estas estrategias, porque no siempre será un daño con intención. Puede que yo no prevea, sin tener la intención de causar daño, que voy a repercutir en una actor interesado de una manera negativa. Entonces, debo valorar los riesgos. ¿Qué puede pasar si y en esa medida
saber qué consecuencias pueden tener las acciones partiendo de la transparencia y la claridad. Es decir, si estoy viendo y puedo prever un daño, voy a hacer todo lo posible dentro de la adopción de las medidas, las métricas, las políticas, las estrategias de mitigarlo y de procurar que no se configure el riesgo. Esto es lo que voy a hacer, ¿sí? Es tratar de que si lo preveo, no permito que se configure. Y por eso les digo que hay eventos en los que sí se configura un daño, pero no intencionalmente o con dolo, como se dice en derecho, sino con culpa. ¿Por qué? Porque la culpa, y esta definición es netamente penal, es la falta de previsión de un resultado previsible. O también dice el Código Penal, habiéndose previsto, se confía en poder evitarse. Entonces, la idea cuál es, que cuando planteo mis estrategias, mis metas y mis políticas, estas no vayan o alcanzar, por ejemplo, las metas, no vayan en detrimento con los actores interesados, o que habiendo planteado las políticas, las metas y las estrategias, si veo que los actores interesados podrían, o se puede prever un daño o que se configure un riesgo, tratar de mitigarlo. Entonces, es prever el resultado previsible para evitar incurrir en acciones que perjudiquen terceros y que a la postre me van a generar el hecho de tener que hacer indemnizaciones, estar en litigios, etcétera, que ya lo hemos visto también en la clase. Ahora, ¿por qué les decía que, y aquí ya vamos a ver lo de cómo se centra la lectura o cómo dice que principalmente se da en servidores públicos y en entidades del Estado, la corrupción? Sí, es más ostensible, ¿no? Porque, digamos que, o digamos no, de hecho, a los funcionarios públicos y a las entidades del Estado tienen un control que ejercen la Contraloría y la Procuraduría y las Defensorías del Pueblo, por ejemplo, y en los eventos en los que se dedican, porque no es que no existan mecanismos de control, sino que no en todos los casos se hacen efectivos, pero por falta de voluntad, como por ejemplo cuando dicen, bueno, ¿y cómo es posible que, pongamos un ejemplo rápido y reciente, cómo es posible que haya tanta celeridad, perdón, en el caso de cómo ocurrió el accidente de Freddy Rincón y no haya celeridad en casos de corrupción como Odebrecht u otros que están tan sonados y en los que no tenemos mayores resultados? Entonces, sí existe un control, sí existen unos mecanismos, pero no en todos es igual de eficiente por razones intereses individuales o de sectores específicos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay casos contrarios a la ética, sí, son más ostensibles en el sector público, sí, porque hay unos entes de control específicos y pues hacen boom. Adicionalmente, los pocos casos que se destapan y que llegan a una conclusión con una sanción o que se terminan y se sancionan a los responsables, sin que eso quiera decir que en el sector privado no haya corrupción. Lo que pasa es que no hay unos entes de control tal cual como hay en el sector público, pero a las empresas privadas las vigilan las superintendencias, por ejemplo, hay auditorías externas, etcétera. Si hay controles. Lo que pasa es que no son tan ostensibles o no se ven tanto como en las entidades públicas, sin que quiera decir que solo ocurre la corrupción en el sector público. Es más fácil que sí, es más fácil. Entonces, la ocurrencia de esos casos contrarios a la ética que vienen o que traen la necesidad de que se produzcan esos manuales de prácticas empresariales, que sí, todas las empresas las tienen y son muy bonitas,
pero ya vemos que en la práctica no son suficientes. No sé si recuerdan en la clase que les hablé de la ética y los derechos humanos, cuando les dije que cuando una norma no es cumplida, hay algo que se llama la eficacia funcional de la norma, y es que si no es cumplida, entonces se sanciona para que la ley vuelva a ser eficaz. Lo que sucede es que la ley, o aquí hay muchas normas de papel, hay mecanismos, pero no hay sanción, y entonces no se manda ese mensaje de prevención general a la comunidad de mire lo que pasa si usted no tiene un comportamiento ajustado a derecho. Porque la sensación que tenemos, y ya lo vamos a ver, es no importa lo que haga porque las penas son mínimas. Y en muchos casos, los delitos de corrupción son delitos de cuello blanco en los que se dice, y hay estudios sobre ello, que las personas que incurren en ellos miran el costo-beneficio. Yo voy a tener o voy a ganar tantos miles de millones y a lo sumo voy a tener que pagar 2, 3 años de cárcel por mal que me vaya. Esto permite que haya un aumento de la corrupción y principalmente se concentra en los sectores empresariales y en el sector público, en el que se centra mucho la exposición de la lectura fundamental por el abuso del poder. ¿Qué quiere decir? Que yo me aprovecho de la función que ostento para sacar ventaja individual o de un cierto sector. Y adicionalmente, si estoy en una posición de poder, lo que puedo hacer es distorsionar las normas y las prácticas en beneficio propio. Les voy a poner un ejemplo, no sé si se los puse a ustedes. Creo que sí, que cuando hablamos del dilema ético, cuando un superior jerárquico me dice, por ejemplo, o quiere, reconózcame este beneficio que me aumenta el salario del 50%, yo no tengo los requisitos, pero le estoy diciendo que me los reconozca. Hay unas reglas, sí, están establecidas, están claras, pero él aprovecha su posición de poder para saltarse esas reglas en beneficio propio. En este caso, ¿cuál beneficio propio? Aumentar su ganancia salarial sin tener derecho a ello. No que no exista la norma que lo permita, sí, pero él no cumple los requisitos, por ejemplo. Esto lleva, o estos abusos de poder, o estos casos de corrupción, o esa incoherencia entre lo deseable y lo que pasa, provoca que haya una ineficiencia de la empresa. ¿Por qué? La lectura nos dice, bueno, hay planeación deficiente en acciones de control y contingencia. Sí y no, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, en las entidades del Estado hay algo que se llama las oficinas de control interno e incluso, perdón, quienes dirigen estas oficinas de control interno son nombradas no por el jefe de la entidad, sino por el presidente de la República en este caso. Se supone que habría o garantizaría una imparcialidad. Entonces, esas oficinas de control interno se encargan de esto, de planear y de decirle, usted está configurando este riesgo, tiene que hacer un plan de mejoramiento, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, cámbielo y reporta también eso que no se está haciendo bien. Lo que sucede es que sí está establecido el mecanismo de control, pero volvemos a lo mismo, no es una realidad, no se cumple lo que se ha plasmado. No es que no tengamos normas rigurosas que sancionen las conductas lesivas, es que son ampliamente incumplidas y no son aplicadas. Es ineficaz la ley. No es que no exista, es que existiendo es ineficaz, que es otra cosa. Y no permiten que retorne su eficacia imponiendo sanciones. Eso
es importante que lo tengan claro. Ahora, también nos dicen es que hay debilidad para vigilar y controlar a los empleados, pero les digo, no a todos, porque hay sectores en los que son muy rigurosos con ciertos empleados, pero la preferencia, y esto es otro factor que influye, o los grupos cercanos impiden que yo corrija, investigue, vigile a ciertos empleados y ponga el foco de atención solo en unos y que reconozca esfuerzos que no existen en unos y quienes tienen mucha carga laboral o hacen grandes esfuerzos y entregan grandes resultados, tienen poco reconocimiento. También nos dice la lectura que esto promueve claramente que hayan casos de corrupción. ¿Por qué? Porque resulta que yo estoy viendo esto, yo estoy actuando conforme a derecho, conforme a la ética, pero resulta que los que tienen reconocimiento y los que están ascendiendo son los que están del lado de aquellos que están abusando del poder. Entonces, ¿qué pienso yo? Que debe haber tolerancia a estas acciones y que incluso me tengo que pasar para ese lado porque es la forma en la que se consiguen más fácil las cosas. Entonces, esta es una conducta ampliamente aceptada en Colombia. La lectura nos habla principalmente de lo que nosotros conocemos todos como tráfico de influencias y es que todos tenemos en la conciencia y esa es la conciencia colectiva, creo yo, en Colombia, que bueno, ¿qué importa si no tengo la experiencia, si no tengo el título, ni las capacidades, no, si no tengo las aptitudes? Si tengo el amigo, que me nombren un cargo. Y esto es aceptado socialmente. Y como es aceptado socialmente, no hay una sanción frente a esa conducta, sino que me adhiero a ella. Entonces, en Colombia, en resumen, el control de la gestión y el control a nivel jerárquico o jurídico, perdón, es muy débil, pero no por inexistencia de normas, sino por su ineficacia. Soy reiterativa y eso no lo dice la lectura, se los digo yo. Bueno, entonces, ¿qué plantea o qué se puede hacer? Entonces, la lectura nos dice, puede haber un control horizontal, pero eso se va a dar en la medida que yo trate bien a los empleados, en que ellos conozcan los procesos, conozcan la estructura de la empresa y en esa medida ellos pueden ejercer un control horizontal. Entonces ellos van a ver lo que pasa con sus pares y no es que vayan a ser sapos como se conoce coloquialmente o comúnmente, sino que van a dar alertas de cuando hayan casos de corrupción y no lo van a tolerar. Pero esto en la medida que se pierda esa tolerancia o ese ya es normal, eso no es normal que suceda. Es lo que habitualmente pasa, sin que sea normal, sin que sea ajustado a derecho y sin que deje de ser reprochable, que son cosas absolutamente diferentes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la conciencia? Hay un acto de corrupción, se ha tomado como principio, pero hablando de ello peyorativamente, que para enriquecerme, que es el fin de la mayoría de las personas, y esto tiene su fundamento en que hay una inequidad en la distribución de la riqueza, que eso es otro rollo, pero hay un enriquecimiento como fin, pero un enriquecimiento que quiero que sea rápido, ya, automático, porque es lo que he visto. Y como logro ese enriquecimiento rápido y como fin sin importar los medios a través de actos de corrupción, lo cual ha pervertido los conceptos éticos y es lo que en la realidad, sin que sea normal, pero que es lo habitual, estamos viendo y lo que nos provoca esa tolerancia, pero esa ausencia de sanción, por lo menos social, a esas conductas antiéticas o de corrupción que a la postre lo que hacen es concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Entonces, seguimos en esa dicotomía. Entonces, actúo bien y no tengo los medios necesarios para vivir porque solo puedo acceder a ellos mediante actos reprochables.
Esto en suma es lo que expone la lectura. No sé si frente a ello tienen alguna pregunta. Con esto terminamos. Nos queda solo una sesión, que es la de la clase siguiente, que sí va a ser el miércoles. Les ofrezco disculpa por el cambio intempestivo, pero ayer tenía un dolor de cabeza fuerte y por eso no me presenté como habitualmente lo hago. No sé si tienen preguntas frente a lo que se expuso o frente a lo que les comenté de la última entrega. Entonces los escucho y si no tienen ninguna observación respecto a las dos cosas, pues damos por terminada la sesión. Espero terminar de entregarlas mañana, de subirlas, porque ya todos están calificados, pero para que tengan tranquilidad, porque creo que eso es lo que los agobia, a ninguno les fue mal. O sea, las notas más bajitas son de 92 puntos, mentiras, creo que una de 86, pero porque no cumplía ni siquiera con la extensión mínima del trabajo. Pero en suma, a todos les fue muy bien. La nota más bajita fue esa. Bueno, entonces, recuerden lo de la entrega, se los dejo igual escrito. Recuerden que entonces pueden cambiar la infografía por ver esta película, que seguramente ya algunos la han visto, y hacer una pequeña exposición, además personal, de lo que ustedes piensan de si en este caso hay o no, o se refleja aquello que se entiende como ética empresarial o buenas prácticas empresariales. Les entrego la información también por correo electrónico. Que tengan feliz noche. Hasta luego.